En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En el año de San José no podía faltar esta meditación, puesto que nos encontramos en el mes de mayo, mes en que nuestra Madre la Iglesia nos invita a mirar en una dirección, la Santísima Virgen, y hablar de Santa María nos conduce a hablar también de San José, porque una de las luces formidables de la vida del Santo Patriarca es que es el esposo de Santa María. Y María nos lleva a José por esa unidad profunda, fruto de la unión matrimonial, que ciertamente en el caso de Santa María y San José es un matrimonio muy especial por las condiciones en las que Dios dispuso que viniera al mundo su Hijo amado, sirviéndose de la plena aceptación de Santa María, con ese sí, el más profundo, que desde la tierra ha entrado en los cielos y que como consecuencia tenemos la fortuna de que entre el cielo y la tierra ya no hay ese abismo que después del pecado impedía que los hombres miráramos con esperanza hacia los cielos, puesto que nuestro Dios ha roto el abismo que mediaba entre Él y nosotros con la encarnación, y que Santa María hizo posible con su aceptación rendida al querer de Dios. Y de este misterio, San José es testigo de excepción. Ya hemos considerado en meditaciones anteriores ese papel tan importante que desempeña el Santo Patriarca desde el lugar discreto, pero fundamental, en el que se desenvuelve su vivir. Hemos estado meditando algunas de aquellas luces tan importantes que nos permiten poner como punto de referencia de nuestra vida a San José, cuya existencia parece pasar como una sombra, pero que en definitiva nos sentimos tan cerquita del Santo Patriarca, puesto que su vida fue como la nuestra. A veces se nos propone en el conjunto de ese jardín tan abundante en santidad que es la Iglesia, santos cuya vida simplemente hay que admirar, pero no imitar. El mismo Juan 23, por ejemplo, destacando la función tan importante que ha tenido el santo cura de Ars, un hombre que tenía batallas terribles con el enemigo y realizaba milagros en vida, y una penitencia casi, diríamos que lo colocaba al borde de la muerte por los ayunos tan intensos que practicaba. Decía San Juan 23, el cura de Ars cuya vida es
muy de admirar, pero no de imitar. Dios nos pide que nos alimentemos porque tenemos una vida que desempeñar en medio del mundo y no podemos pues llevar a cabo esa tarea sin el auxilio de los alimentos que nos hacen capaces de desempeñar nuestro trabajo. La vida de San José es de imitar y de admirar. Ya nos hemos detenido a algunos de los pasajes de su existencia aquí en la tierra y nos hemos llenado de un santo deseo de tenerlo como punto de referencia de nuestra vida, puesto que, como vimos, la existencia de San José es una existencia llena de vicisitudes, a veces mirando la existencia que nos toca recorrer, puesto que somos caminantes, somos peregrinos, se nos ocurre pensar, mirando de cerca, a veces obstáculos que se levantan en nuestro caminar, pues que la vida es muy cuesta arriba, comporta muchas dificultades, pues otro tanto la vida de San José, que no obstante ser aquel varón elegido por Dios para custodiar los grandes tesoros de Dios sobre la tierra, su Hijo y su Madre bendita, pues no estuvo de ninguna manera exento de la dureza del vivir. Dificultades grandes y pequeñas las hay en todo el arco de su existencia. Y hemos de aprender precisamente de aquel que está tan cercano a nosotros, que nos puede ciertamente iluminar, muy particularmente en las horas de la tribulación. Pensemos, por ejemplo, en algo que ya considerábamos en la meditación pasada, esa huida precipitada a Egipto, puesto que Herodes está con rabia asesina, queriendo eliminar a ese niño que considera que es su oponente, que le va a arrebatar ese trono al que le está tan apegado y al que definitivamente no tiene derecho. San José recibe de parte de Dios la indicación concreta de ir a Egipto y quedarse allí hasta que se le indique. Quizás San José encontró en aquellas indicaciones pues algo incomprensible, porque Egipto es el país de la esclavitud, ahí salió huyendo el pueblo elegido por mano de Moisés, es el país de los ídolos, de pues, en fin, una moralidad por los suelos como consecuencia de costumbres paganas tan enraizadas en aquella cultura, que era como el gigante, el imperio del momento, pero no reacciona San José resistiéndose a aquella indicación que pues no es del todo comprensible, pero sabe que viene de Dios y, como decía San José María, es el santo del encogimiento de hombros y de la sonrisa habitual. Sonrisa habitual porque nada le hace perder esa alegría que tan necesaria es para desempeñar la tarea que Dios nos encomienda. El encogimiento de hombros, ya lo hemos también considerado, es la reacción de quien le quita hierro a las situaciones difíciles y sabe confiar. ¿No se puede? Pues no se puede. Se puede, adelante, sin organizar tragedias. Y podemos preguntarnos en la presencia de Dios, en este ratito de oración, ¿por qué un varón tan justo tenía que pasar por momentos difíciles que no le fueron ahorrados? ¿Por qué alguien que procura hacer las cosas pues con la delicadeza propia de este varón justo
pues experimenta incluso más dificultades que el resto de los mortales, pues porque parecería que quienes le dan la espalda a Dios triunfan y van por la vida sin mayores dificultades. En fin, no nos toca juzgar, caras vemos, corazones no sabemos. Lo que sí aparece claro al contemplar la vida sencilla de San José y pues las dificultades por las que atraviesa, pues definitivamente el hecho de que la vida pueda parecer a veces pues muy dura, que nos lleve incluso a concluir la vida es injusta, porque Dios no interviene directamente y pues aniquila, por ejemplo, a Herodes. Sería más sencillo que emprender aquella larga huida, porque no envía un ejército de ángeles que protejan a la Sagrada Familia y la libre de aquellas insidias de Herodes. Como que nuestra manera de pensar acude fácilmente a las soluciones pues que San José María llamaba de milagrería. Nuestro Dios es poco amigo de lo extraordinario y no obra los milagros que nuestra imaginación aconsejaría para proteger a la Sagrada Familia, porque pues mirando el conjunto de la revelación y muy particularmente la vida de la Sagrada Familia, podemos decir que el milagro que Dios tiene previsto es la misma figura de San José. Él es el milagro, siendo un hombre común y corriente. Ese es el milagro con el que Dios salva al niño y a su madre. El cielo intervino confiando en la valentía creadora de este hombre, nos dice el Papa Francisco en esa carta espléndida, Corazón de Padre, que ha sido el hilo conductor de nuestras meditaciones. San José sabía que las dificultades, además de no ser extrañas en los planes de Dios, pues pueden ser momentos de crecimiento en intimidad con Dios, de crecimiento personal en muchos ámbitos. Ciertamente los seres humanos con sentido común pues no andamos buscando pasar por circunstancias cuesta arriba. Estas llegan sin que las busquemos y entonces el Santo Patriarca se constituye en un magnífico modelo porque nos enseña a sacar de nosotros la valentía, la creatividad para transformar ese entorno y sobre todo transformar nuestro corazón en un lugar apto para abrirse a la maravilla del amor de Dios, crecer en intimidad con Él. Son momentos en los que el Señor tiene una especial misión para nosotros, aunque no siempre alcancemos a comprender sus planes. Contemplamos la Sagrada Familia con los problemas típicos de una familia pues pobre, traslados entre ciudades, cambios de casa, amenazas y tantas otras cosas que a veces conforman el día a día de personas comunes y corrientes como somos todos nosotros. Bueno, pues en todos estos aspectos la vida de San José nos manifiesta con su sencillez
pues algo que es toda una lección para nosotros, que Dios no está ajeno ni se desentiende de nuestra suerte, sino que el Dios cercano, el Emmanuel, nos acompaña en nuestro caminar y no nos ahorra aquellas dificultades que en el plan de Dios tienen un papel concreto. La Sagrada Familia tuvo que afrontar problemas, nos dice el Papa, como todas las familias del mundo. Ciertamente Dios puede resolver conflictos antes, más y mejor, pero en su divina sabiduría no ha querido hacerlo. Nos lo ha dejado a nosotros como tarea para, con su ayuda, las luces que nos concede a la inteligencia y la fuerza que nos da a la voluntad con su gracia, somos nosotros, como San José, el milagro. ¿No es cierto que es un milagro las capacidades que Dios da a cada uno, enriquecidas por los dones del Espíritu Santo? Ahora que estamos recorriendo este camino que nos conduce a la gran solemnidad de Pentecostés, las tres grandes fiestas del año litúrgico, bien sabemos, Navidad, Pascua, Pentecostés, esta última siendo importantísima, a veces pasa inadvertida, porque el Espíritu Santo sigue siendo el gran desconocido. Pues qué importante es que tengamos en cuenta que el Paráclito, que es el que nos santifica, nos concede pues las ayudas precisas pues para que nuestra inteligencia se aplique a resolver pues los problemas de la vida de cada día. Ya desde muy antiguo se definió al ser humano como el ser que resuelve problemas. Y el cristiano que ha recibido en el bautismo la gracia de la inhabitación de la Trinidad en su alma, después de que las aguas regeneradoras del bautismo nos ha librado del pecado, el Espíritu Santo ha venido a aposentarse en lo profundo del alma y desde allí sin voces que se escuchen pues con una perfecta, digamos, vocalización, ni mucho menos, son inspiraciones por las que el Señor quiere conducirnos, nos va llevando, como dice San Pablo, de claridad en claridad, para que con nuestra capacidad, de la que Dios nos ha dado, quede pues subrayado el hecho de que nuestro Dios quiere servirse de los talentos recibidos y que precisamente con ocasión del ejercicio de nuestra creatividad, del ejercicio de nuestra inteligencia, el Señor potencia nuestras capacidades enviándonos su ayuda que nunca falta. Eso ha sucedido en la vida de todos los santos. San José María experimentó muchas dificultades, mucho sufrimiento. Él nunca fue un hombre quejumbroso. Al final de su vida comentaba que dificultades, pues no, el Señor no se las había ahorrado. Y señalaba que nunca pensó que sacar adelante este camino de santificación en medio del mundo que es la obra supusiera tanto dolor, especialmente tanto dolor moral. Desde pequeño fue testigo del dolor tan grande de la muerte de 3 hermanitas, el hogar familiar vestido de luto,
y sus padres, pues hombres, su mamá, tanto su mamá como su papá, pues eran personas de una gran finura, y contemplar a sus padres sumidos en el dolor por la muerte sucesiva de 3 hermanitas, para él era un motivo que le hacía sangrar el alma. Luego vino la bancarrota de su papá en la empresa que dirigía, acompañado de pues humillaciones, de incomprensiones por parte de algunos parientes cercanos, el fallecimiento de su papá cuando él estaba todavía pues a ordenarse sacerdote, estaba en la etapa previa al diaconado, y pues falta el padre, y parece que el hogar se simbra. Platicando hace tiempo con un muchacho con una gran sensibilidad, me comentaba, pues con el corazón en la mano, que el momento más doloroso de su vida fue cuando su mamá le anunció a él y a sus hermanitos que su papá los había abandonado. Dice, yo en ese momento sentí que la casa del techo se venía para abajo y que la familia tendría que seguir viviendo en esa casa sin techo. Y bueno, pues nuestro Dios permite que el que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, permite que haya este tipo pues de experiencias dolorosas que nos, en definitiva, en su plan providencial nos hacen pues crecer, y sobre todo en la virtud tan importante de la fortaleza. Apenas iniciado la labor apostólica, de acuerdo con lo que Dios le pedía, San José María experimentó pues la incomprensión de tantas personas que lo llamaban loco, escupían sobre él, pues él, como buen español, pues tenían la honra con un aprecio muy grande. En fin, hay toda una literatura que probablemente conozcamos del siglo XIX, donde hay pues situaciones terribles, porque cuando está en juego la honra, pues muchas personas están dispuestas a perder la vida antes que la honra. Y bueno, pues él vio su honra hecha un trapeador, con pues insidias de todo tipo, que le llevó a reconocer en algún momento que él pudo haber armado una gorda, es decir, pudo haber llevado a tribunales todas aquellas acusaciones infundadas, pero no lo hizo por caridad. Y comentaba con el paso del tiempo que aquellas insidias eran muy injustas, pero que le habían servido. ¿En qué sentido comentaba que le habían servido? Pues que lo habían hecho más humilde, le habían ayudado a confiar más en Dios y vivir solo para su honra, para su gloria. De modo que San José pues nos pone delante esta realidad. Él era, como lo pinta el Papa en esta carta, una persona valiente, proactivo, atento, siempre dispuesto a poner en práctica los milagros ordinarios que Dios le pedía. Y también podemos fijarnos en la vida de San José María, que le tenía tanta devoción al Santo Patriarca, que incluso había diseñado, pues, había proyectado una columna de 40 metros en el Seminario Internacional de la Prelatura en Roma, que a la hora no se pudo,
porque ese edificio está muy cerquita de un aeropuerto militar en la ciudad eterna y hubo que rebajarla a 10 metros. Y pues con esa medida las autoridades llamaba a la columna, a San José lo llamaba el bien plantado, y a la columna la llamaba la chaparrita, utilizando pues una expresión muy nuestra, porque allá en España lo de chaparro tiene otro sentido. Bien, pues vemos que el enfrentar dificultades de diverso estilo nos lleva pues a confiar en la providencia de Dios que está detrás de los acontecimientos de nuestro vivir y nunca, nunca, nunca nos abandona. San José María pues nos enseña que la vida ordinaria puede ser ocasión de encuentro con Dios, resumiendo pues el mensaje que Dios había dispuesto que difundiera por los 4 puntos cardinales de la tierra, decía: hijas e hijos míos, en la línea del horizonte parecen unirse el cielo y la tierra, pero en realidad donde se unen es en los corazones de todos ustedes cuando luchan por vivir santamente la vida ordinaria. Allí se une el cielo y la tierra. No podemos ir a encontrar a Dios pues en situaciones pues que solamente produce la imaginación, ¿no? Gestas heroicas como Tartarín de Tarascón, aquel personaje de un cuento francés que buscaba ser héroe cazando leones en los pasillos de su castillo, ¿verdad? Su palacio. Es un despropósito. Dios nos pide atenernos a lo de cada día y pues nuestra vida está llena de un sentido divino precisamente al encontrarnos con el milagro de lo ordinario. El Señor es el que quiere esconderse discretamente en las cosas normales de nuestro día, sin imposiciones, para dejarnos con las manos libres para buscarlo. Podía imponernos su presencia como se nos impone el sol, especialmente en estas tierras donde tenemos sol prácticamente todos los días del año, y ahora en este mes de mayo pues su fulgor es especialmente intenso y el calor que produce también. Podría ser tan evidente su presencia como la del sol, pero no, deja en nuestra libertad que sepamos descubrirlo en lo de cada día, sin esperar situaciones extraordinarias que no tienen por qué suceder, porque lo propio de Dios es, repito, servirse de la realidad tal y como nos la topamos en el día a día, y allí espera el milagro de nuestra correspondencia amorosa, de nuestro trabajo hecho cara a Dios, a ejemplo del trabajo sencillo de San José. Nos dice el Papa, cuando nos enfrentamos a un problema, podemos detenernos y bajar los brazos, o podemos ingeniárnoslas de alguna manera. A veces las dificultades son precisamente las que sacan a relucir recursos en cada uno de nosotros que ni siquiera pensábamos tener.
Pues vamos entonces a llenarnos de agradecimiento a Dios que nos ponga un ejemplo tan cercano a seguir, ¿verdad? Si el ejemplo que Dios nos pusiera por delante en el más grande de los santos después de Santa María fuera el ejemplo de San Gregorio Taumaturgo, un santo que era muy famoso porque hacía milagros al por mayor, o también se dice lo mismo de San Vicente Ferrer, ¿verdad? Que tenía que ir de un lugar a otro y volaba, ¿verdad? O San Pío de Pietrelcina, ¿verdad? También con una vida pues de una penitencia heroica y de pues también milagros al por mayor, luchas contra el enemigo. No, el ejemplo no son para cada uno de nosotros que vivimos en el mundo, no son estos santos, sino es San José, que nos invita a que en las circunstancias más ordinarias encontremos la ocasión para acudir a nuestro Dios y así hacer divinos los caminos de la tierra. Nos dice San José María, de José debemos aprender el mismo cuidado y responsabilidad que llenan toda su vida, amar al niño y a su madre, amar los sacramentos y la caridad, amar a la iglesia y a los pobres. En cada una de estas realidades está siempre el niño y su madre. Pues quisiera, antes de concluir este ratito de oración, pedir a todos ustedes oraciones por el Santo Padre, momentos por los que está atravesando ahorita la Iglesia, muy particularmente en Europa, de una falta de unidad y de actos de rebeldía contra la autoridad del Santo Padre, que deben ser para él motivo de un gran dolor. Vamos a acompañarlo desde nuestro lugar con nuestra oración y así podemos decir lo mismo que San José María. Gracias, Dios mío, por el amor al Papa que has puesto en mi corazón. Pedimos entonces por el Santo Padre, por toda la Iglesia y para que estemos nosotros en condiciones de llenarnos de alegría de formar parte de la familia de Dios en la tierra que es la Iglesia, mirando al Santo Padre que tanto cariño tiene por él y devoción al Santo Patriarca, y así iremos por los caminos por los que el Señor quiere que discurra nuestro vivir, amando lo de cada día y siendo en medio de nosotros el milagro ordinario que Dios nos pide por el amor que podemos en todo lo que hacemos, buscando ante todo la gloria de nuestro Dios. Que así sea. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Santa María de Guadalupe, Reina de México y Emperatriz de América, ruega por nosotros.